Entender eso llevó siglos de entender cómo funciona. Y no, hasta hoy en día muchos no entienden cómo esto funciona. Entonces, siguen, el seguir urbanizando sobre el territorio que no se debería es uno de los grandes problemas, porque con la naturaleza vuelve sobre sí. O sea, como reflexión de una interdisciplina hacia algo que estábamos hablando. Bueno, está la autorregulación del mercado, ¿no es cierto? Sí. No, que la realidad es que les pido a los que están en el interior de la provincia que pueden levantar la mano y yo los habilito para que ellos hablen, para que se sientan partícipes. Igual Gisela acota que un plan se realiza para dar una respuesta o solución a la demanda por medio de una acción, lo cual puede ser acertada o no. El resto aún no levantó la mano. Bueno, es como que estamos cerrando o algo por el estilo. Bueno, yo no voy a cerrar, pero digo, a esta altura estamos diciendo muchas cosas y yo quería volver a algunas de las primeras del día de ayer sobre cómo enfrentábamos y qué ruido nos hacía los conceptos que estaban planteando. Yo hice no por personalizarlo, pero yo hice referencia a la vinculación entre lo que podía ser ciudad, planificación, gestión, a través de la anomia, ¿no? Y esto lo quería explicar, porque me parece que viene el caso, y tiene que ver esta connotación de anomia con un momento social donde las relaciones están bastante conflictuadas. De todas maneras hay que tomarlo como dato, y no sé si hasta cuánto como problema, porque estamos hablando de un análisis dialéctico, por lo tanto, la ciudad y la sociedad como contradicciones permanentes. Pero me parece que para el caso particular de Argentina y Mar del Plata, si quisiéramos ir acotándola, hay que ver cómo entendemos la anomia que podría existir, porque creo que hemos superado, de alguna manera, lo que emergió de la crisis del 90, donde la anomia que habían los argentinos era muy contundente, muy brutal, con el análisis sociológico en ese sentido. Pero la anomia es además la falta de norma o la no reconocimiento de la norma, o la no obediencia a la norma, independientemente de una situación social caracterizada. Entonces, lo que quiero decir es que en términos de planificación, gestión, participación, está muy claro lo que dice Titi, como que estamos organizados a través para autogobernarnos o gobernarnos, y ahí es donde votamos todos, siempre, obligatoriamente, a través de que y nos gobernamos a través de nuestros representantes. Yo digo esto porque cuando se constituyen ámbitos de generación de planes, y en el caso de Mar del Plata tenemos 2 planes estratégicos en curso, creo que hay que hacer, o yo me interesa hacer referencia y señalar los casos de la doble representación que son tan contundentes en las relaciones sociales y en las relaciones de poder. Hay una relación que sería una representación, y en todo caso es legítima por el tema de la representación política a través del voto, donde hay un gobierno que es elegido por la totalidad de los que están en condiciones de votar, organizar los ausentes. Y cuando aparece una delegación para una comisión mixta, por ejemplo, para armar el plan estratégico de la ciudad, los representantes de las instituciones no son todas las instituciones, y uno puede hacer una radiografía de cuáles son las instituciones predominantes. Y está muy claro, y además en el juego político, de qué camiseta tienen puesta los representantes de algunas de las instituciones para que se haga harto evidente la doble representación. Y esa doble representación implica una voluntad de negar a los otros que ahí no están representados, que además fue explícita la forma de negar a representaciones de ONG y vecinalistas, en el caso específico de Mar del Plata. Pero lo otro que tiene que ver de nuevo con la anomia es que los planes estratégicos unidos formulan propuestas y lo que se hace y verifica es lo que se decidió en otro lado, con lo cual tiene un nivel de fantasía
y un nivel en el imaginario colectivo que también es necesario poner en evidencia. Yo en definitiva lo que quiero decir es que estas son las cosas que observo que pasan con esto de la planificación actual, con esto de la participación, y vuelvo a lo que decía hace un rato, actuamos, pero creo que debemos ser lo más conscientes posibles de que actuamos tratando de incidir en el espacio, y en este caso, por lo que decía antes, si el espacio urbano es la materialización de las relaciones sociales en un determinado modo de producción, cuando querramos actuar en nombre de los otros que no están, no nos van a dejar, salvo que las relaciones de poder establezcan que se impongan acciones en función de un equilibrio social que la sociedad capitalista niega. Por lo tanto, la expresión espacial del capitalismo es la de la negación de la igualdad. Y volviendo a lo que decía Mario, en términos de lo que refería al paisaje, llama la atención, a mí me ha llamado la atención en los últimos tiempos, cómo proliferan las maestrías en paisaje urbano, con lo cual ya no es el paisaje natural, sino el paisaje construido, materializado, que es otro tema para analizar, y al mismo tiempo todo esto, pareciera que fue una búsqueda de ecologistas, pero lo cierto es que el modo de producción capitalista está alterando de una manera significativa el planeta, es algo que, bueno, hay reacciones en un u otro sentido, partidos verdes o no verdes, pero también me parece que la propia lógica del capitalismo explica la degradación del medio ambiente porque es la forma de reproducir el capital. De tal forma que no sé cuáles son las fuerzas que emergerán para que esto cambie de rumbo en algún momento. Yo, todos mis intentos fueron fracasos hasta acá en ese sentido, pero bueno, ese es esto. Perdón que me extendí, pero me parece que... hay mayor daño al ambiente en la producción agrícola que en la producción urbana. El efecto es muy superior y sobre todo si alguno de los grandes contribuyen a eso es Argentina. El cambio de cultivo, la deforestación y el monocultivo. O sea, son cosas que afectan mucho más que si crecemos en una cierta... Porque la ciudad se puede, con ciertos parámetros, se puede equilibrar. Allá todo está estudiado. Falta implementarlo. Pero el tema de lo rural son decisiones ya políticas. En el año 90 surgieron y siguen y están enfatizadas y van a seguir porque es como el monocultivo de ingresos de capital. O sea, volviendo a lo que decía vos, digamos, en este sistema, Italia hizo un planteo distinto, no dejó y tiene diversificada el tema agrario. Hay otra forma de resolver el tema agrario. Ellos son, digamos, los iniciadores de la agricultura. Vieron que en esos sistemas, cómo se deterioraba, esto fue en los 90, y cambiaron por otro camino. Argentina eligió ese camino y es el que, si no lo sigue, va al colapso, a un nuevo colapso. Entonces, eso es más importante que, digamos, si yo sigo creciendo con la ciudad y sigo ocupando. Puedo seguir ocupando, de cierta forma no voy a hacer tanto daño como los miles y miles de hectáreas que estoy deforestando con monocultivos, que a nivel global es mucho más dañino que esos miles, digamos, o esas pocas hectáreas que van a informar el crecimiento urbano. Otra de las formas, volviendo al tema ambiental, creo que la Argentina tiene que definirse, como se está definiendo Europa, si vamos hacia adelante o vamos hacia atrás. Lo que pasa, Mario, también que bueno, eso es un tanto utópico. El micrófono. Digo que ese planteo, digamos, de comparar lo que hace un país u otro, digamos, es muy limitado porque en realidad el capitalismo, la reproducción del capital al que hacía alusión recién Daniel, es global, es mundial, ¿no es cierto? Entonces, digamos, en su pequeño territorio algún país puede tener un modelo diferente de ocupación del suelo, de uso y ocupación y explotación del suelo, pero en síntesis aportan a un modelo económico global, con lo cual somos todos cómplices
en cierta forma, ¿no es cierto? Entonces, es todo lo que hay que repensarse, no solamente Argentina, sino hacia adelante y hacia atrás, y el resto de los países van hacia adelante. Estamos todos en un mismo sistema que es el que un poco el que hay que poner en crisis. Yo no dije una palabra. ¿Qué pasó en la última media hora? Dicen, para los que no están escuchando por el micrófono, participamos. Pero no hubo acuerdo. Otro dice, ja, 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 ja. ¿Qué más? ¿Qué pasó? Fuimos autores y actores a la vez. Autores y actores a la vez. Hay mayorías y minorías. Hay mayorías y minorías. Eso es mentira. Eso no pasó. Hay diferentes miradas. Estaba de espaldas, no sé quién lo dijo. Yo lo dije. Hay que seguir participando. Yo creo que hay mayorías y minorías, si no, no hay consenso. Acá no. Se busca el consenso. Acá no. La mayoría, amplia mayoría, piensa cada uno distinto. ¿No? ¿Eh? Puede ser mayoría. No hay minoría. Eso quiero decir. No, acá Yo me creo que considero vos sos Me minoría. considero minoría. Exactamente. Es decir, se puede representar todo. Un poco el universo que se construyó acá fue en función. Primero, ¿qué pasó en el espacio? ¿Se cambió el espacio en qué términos? ¿Qué modificó eso? Eso fue una modificación. ¿Cuál fue alguno de los efectos posibles? El centro de la periferia cambió Que se vieran todos, no fue posible en su totalidad. Alguno quedó afuera. No, porque en realidad yo medí qué ocasionaba mayor perturbación. Si ellos dos venían para acá para cerrar el círculo, iban a interrumpir con ruidos, pero bueno. La intención fue, en estos términos, la circularidad de los mensajes, pero básicamente que lo que cambió fue que se veían las caras. Esto costó así como teatro, ¿dónde ponían el espectáculo? Exclusivamente en el frente. No sé cómo lo habrán verificado esto los colegas de otras localidades, porque se cambió también la cámara. La cámara fue para allá. ¿Y qué pasó con el que estaba al frente? Dueño el que después se apropió del excedente de micrófonos. Pero que antes, ¿qué hizo? Se sentó y se cayó. Antes orientó la circularidad. No dijo una sola palabra. La orientó con gestos más o menos autoritarios. Pero hubo de parte de ustedes una predisposición positiva, es decir, que también fueron autores de su propio traslado, digamos, para construir esta circularidad. Bueno, los casos que están en la bibliografía sobre procesos participativos, el principal es el Plano Urbano Ambiental de la Ciudad de Buenos Aires, tiene diversas posibilidades de lectura. Yo, si lo tuviera que resumir en breves minutos, diría que un poco tiene que ver con mi propio relato del proceso, porque yo no fui partícipe del proceso, sino que cumplí un rol dentro del proceso. No fui partícipe en términos de aquellos que participan en un sentido restringido, sino en un sentido amplio. Lo que se me encomendó fue lograr la participación en el Plano Urbano Ambiental de la Ciudad de Buenos Aires, porque estaba ordenado por ley que existiera un proceso participativo, y si no, no se podía transformar
el plan, el contenido del plan en ley. Y había ya 6 años de fracasos, tras fracasos. Los fracasos se traducían en que la legislación, la legislatura no se hacía cargo de transformar en ley los contenidos que se elaboraban del plan, que tenía que elaborar un consejo de asesores nombrados por el Ejecutivo y el Legislativo, de técnicos que eran los consejeros. Se hizo un proceso participativo, se intentó 2 veces y fueron tantos los recursos de amparo producidos por sociedades, ONG, vecinos, en forma individual, en contra, para invalidando el proceso participativo, es decir, lo que se decía en los recursos era que no se hacía una participación efectiva. Entonces la legislatura no se hacía cargo de esto más. Y el tema se desagendaba, después volvía. Bueno, a mí me llaman el 30 de diciembre del 2004. Cuando entré el 3 de enero, una sugerencia que hice fue que dejaran de decir Aníbal y dijeran jefe de gobierno. Porque bueno, ya uno más o menos era un drama lo que había en el ámbito del Ejecutivo, de la jefatura del gobierno. Al 2007 terminó aprobándose el plan por la legislatura. ¿Qué pasó en el medio? En principio tuve que problematizar la demanda. La demanda fue que yo me hiciera cargo del proceso participativo. Es decir, me encomendaban la totalidad del fracaso. ¿Y qué hice yo? Problematicé la demanda de esta manera. Pregunté quiénes van a ejercer desde el Consejo la redacción del plan. Los consejeros. Entonces los que tienen que liderar el proceso participativo son los consejeros. ¿Quién es el presidente del plan? El jefe de gobierno. Estamos fritos. Bueno. Y el secretario, un ministro, el ministro de Planeamiento, el secretario de Planeamiento en ese momento, cuando se fueron cambiando los nombres, ese fue el mayor escollo. Entonces, la propuesta fue, en principio, recibió el Consejo 2 propuestas, una la mía y otra la de un especialista en participación. El especialista en participación presentó una carpeta gruesa así, con todo lo que se debía hacer para garantizar un proceso participativo. Yo lo que propuse fue tener una reunión con los que les interesara el tema dentro del Consejo. Tuve una reunión con 4. Entre ellos eligieron ¿bien? Y lo que me conversé con ellos en una reunión que les propuse que fuera no más de 1 hora, sin celulares y sin interrupciones. Nada más. Después de esa reunión, les hice la propuesta de 1,5 carilla. ¿Qué fue lo que pasó en esa reunión? Les actué un proceso participativo. Y lo único que hice fue actuar, yo también, decirles que iba a actuar de esa manera. Es decir, lo vivieron y entonces dijeron, acá es distinto. A partir de ahí se formó una comisión dentro de los interesados, dentro del Consejo, para hacer un análisis con la agenda que ellos pusieron, que era hacer un análisis de actores. El antropólogo mínimamente decía, más que de actores, de racionalidades prevalecientes. ¿Cómo es eso? Claro, porque los actores en general compartimos racionalidades y una ONG que en general tiene su proceso participativo interno máximo de 3 personas que cada tanto se reúnen en la cocina de alguna de las casas,
Por supuesto, esto lo estoy ironizando ahora, ¿no? Bueno, el asunto es que durante un largo año y medio este grupo se reunió. Pero lo que yo traté de transferir fue la metodología de trabajo. Luego, el gran desafío fue transferir lo que a mí se me había ocurrido como un esquema posible de garantizar la participación en los mismos términos que muchos de ustedes acá lo mencionaron, en esta última media hora. Primero, que fuera permanente. Si el conflicto es permanente, la participación puede terminar en un determinado momento, no. Sin embargo, la ley contemplaba precisamente esa posibilidad. ¿Por qué? Porque el freno al proceso participativo era que la ley misma imponía que hubiera una comisión asesora. Y como todo el mundo sabe, se forma una comisión para... Entonces la hipótesis de trabajo fue esa comisión dentro de una instancia nueva. Incluso se me ocurrió el nombre y me cuidé de no decirlo. De manera que se cumpliera con esta dialéctica de el autor y el actor. Es decir, se les ocurrió a ellos. Lo mismo que a mí casualmente se me había ocurrido un tiempo antes. Incluso hasta con bromas, luego del proceso, me lo decían. ¿Cómo hiciste para que a nosotros se nos ocurriera lo que en realidad... Y bueno, nunca les dije esto que estoy diciendo ahora, que a mí se me había ocurrido antes. Pero ellos sabían que era así. ¿Por qué? Porque se apropiaron de la metodología. Lo que más les interesó de todo el proceso era lo que vivían ellos en cuanto a la efectividad de la gestión. Pero de la gestión mínima, la de todos los días. Llegaron a decir, no había reunión sin evaluación, por ejemplo. Aunque fuera una reunión de 1 hora, entre los que estuvieran se terminaba haciendo una evaluación. Entonces llegaban a decir que lo que les producía la metodología, aunque ellos la atribuían a la persona del antropólogo, ¿no? O incluso con nombre y apellido, era que se peleaban distinto en las mismas reuniones. Y dicho así, es muy tierno eso. Pues no es que se dejaran de pelear, se peleaban distinto. Y había habido peleas que casi llegaban a las manos. Y no entre los, no como suele pasar, no entre los del mismo partido político. No entre los de distintos partidos políticos, sino, mejor dicho, entre los mismos. Bueno. Yo tomé 5 desafíos que era importante plantearse permanentemente para todo proceso participativo, y que eran, en principio, que respondieran a algo que ustedes refirieron acá, esta relación entre lo representativo y no lo participativo, sino lo que sería significativo. A ver si lo podemos ejemplificar en lo que pasó acá. Cuando plantea la Constitución, nos tira toda la Constitución Héctor, ¿no? Es el mandato de la representatividad. Vale más si este fuera un foro participativo de lo que tiene que ser Mar del Plata a futuro, y Miramar incluido, y todas las ciudades estas incluidas. ¿Qué lugar ocuparían los que no están acá? Los que están acá tendrían que autoasignarse la representatividad. Ahí aparecía la necesidad de la articulación conflictiva permanentemente entre el sistema representativo y lo que yo doy en llamar el sistema significativo. El sistema significativo apunta a algo que se terminó hablando hoy acá, que es la temática concreta a tratar en cada reunión, en cada foro, en cada espacio de tiempo asignado. La temática de hoy no era la cuestión naturaleza-ciudad, pero Mario la agendó.
Es decir, el que sabe más del tema, el que se sitúa discursivamente mejor del tema, prevalece. Por lo tanto, la elección del tema, la definición del tema de agenda debe ser previa a la reunión y acotada en cuanto a no irse para otros temas. Eso agilizaba bastante las discusiones y hacía que se profundizara sobre una temática en lugar de distraerse sobre otras. Pero alguien puede decir, sí, pero ¿y qué pasa con esas otras? Nueva agenda, nueva reunión, con nuevos integrantes involucrados. ¿Y a qué hora y cómo? A lo que digan, ahí aparecía esta cuestión. Junto a la dialéctica autor-actor hay una que es sumamente importante desde el punto de vista de gestión y es destinador-destinatario. Los consejeros del plan eran destinadores o destinatarios. Eran destinadores. Estaban al servicio de... ¿Quién eran los destinatarios? Los participantes de lo que se dio llamar Foro Participativo Permanente del Plan Urbano Ambiental, que se transformó en decreto y hasta ahí llegó y después vino el cambio de gobierno, a partir del cual yo no aparecí nunca más en la jefatura de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. El foro participativo se terminó en decreto. El foro participativo permanente, sino que tampoco existe el plan urbano ambiental, porque se ha congelado, es anti-ley, en realidad no se está cumpliendo la ley. Cualquier ciudadano de Buenos Aires puede presentarse y decir, esto dice la ley, esto no se cumple. Nadie lo ha hecho. ¿Cuál fue la clave? Estaba hablando de los desafíos. Los desafíos fueron, el primero, este eje entre representatividad y significatividad. Esto implica que la significatividad de un tema debe ser tratada entre los que saben del tema. Dentro de los que saben del tema están los profesionales del tema y están los involucrados en el tema. Esta discusión entre autor-actor, casi autor y actor, autor del saber, actor en términos profesionales, debe ir a un foro participativo para hacer lo que los actores, los destinatarios quieren que hagan. No, acá no queremos pailear. El ejemplo que dio